Brillaron en los escenarios, en las pantallas y en los corazones de millones de personas. Tenían fama, talento y toda una carrera por delante. Pero detrás de todo ese éxito, una enfermedad silenciosa fue avanzando y destruyendo todo por dentro. El VIH-Sida fue cruel con muchos famosos argentinos que, en la cima de sus vidas, fueron consumidos por la enfermedad lejos de la mirada del público, en silencio, con sufrimiento y muchas veces en el olvido total. En este video hablaremos de 10 famosos argentinos que murieron víctimas del VIH-Sida, historias que impactan, conmueven y que nunca debemos dejar en el olvido. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. Número 1. Miguel Abuelo. Miguel Ángel Peralta nació el 21 de marzo de 1946 en Munro, una localidad tranquila de la provincia de Buenos Aires. Desde joven mostró una sensibilidad distinta, una forma especial de mirar el mundo que más tarde se transformaría en música. Con el paso del tiempo, se convertiría en Miguel Abuelo, una figura clave del rock argentino, alguien imposible de ignorar por su energía, su estilo y su manera de escribir canciones que conectaban con toda una generación. A finales de los años 60 fundó Los Abuelos de la Nada, una banda que en ese momento no tuvo el reconocimiento inmediato que merecía, pero que sembró una semilla importante dentro del movimiento del rock nacional. Miguel era inquieto, siempre en búsqueda de nuevas experiencias, y esa necesidad lo llevó a pasar casi una década en Europa. Vivió en ciudades como Barcelona, Ibiza y París, donde absorbió influencias culturales, artísticas y musicales que más tarde enriquecerían su obra. Durante esos años grabó un disco que con el tiempo se volvió de culto. Sin embargo, su verdadero regreso al centro de la escena ocurrió en 1981, cuando volvió a Argentina en un momento clave. El país salía de una etapa oscura y la música comenzaba a ocupar un lugar fundamental en la expresión social. Con el apoyo de Charly García, Miguel relanzó Los Abuelos de la Nada, con una nueva formación que rápidamente se convirtió en símbolo del rock de los años 80. El grupo alcanzó gran popularidad con canciones como Mil Horas, Costumbres Argentinas, Lunes por la Madrugada y Himno de mi Corazón. Miguel no solo cantaba, también transmitía una actitud desafiante y magnética. Su presencia en el escenario era intensa, difícil de igualar. Para muchos, representaba una libertad que en ese momento todavía estaba en construcción. Pero mientras su carrera vivía uno de sus momentos más altos, su salud comenzó a deteriorarse. En los últimos años de su vida, Miguel enfrentó una enfermedad que en aquella época estaba rodeada de miedo y silencio: el VIH. El desconocimiento era enorme, tanto en el ámbito médico como en la sociedad. Las personas diagnosticadas eran muchas veces aisladas o tratadas con incertidumbre. El 25 de febrero de 1988 fue internado en la Clínica Basterrica con fiebre muy alta. Durante días, su temperatura superó los 40 grados. Los médicos sabían que se trataba de un caso grave, pero la falta de información y el estigma social influyeron en la manera en que manejaron la situación. Según testimonios, nunca le explicaron claramente qué estaba ocurriendo con su cuerpo. Miguel pasó por varias recaídas y fue sometido a una operación de vesícula poco antes de su muerte. Su organismo ya estaba debilitado y no pudo resistir una infección generalizada. El 26 de marzo de 1988, apenas 5 días de haber cumplido 42 años, murió en una clínica de su propia ciudad natal. La causa inmediata fue un paro cardíaco provocado por las complicaciones del SIDA. En ese momento, la enfermedad era un tema tabú absoluto, incluso dentro de su entorno más cercano. Su diagnóstico fue ocultado, lo que refleja el nivel de miedo y desinformación que existía. Poco antes de morir, dejó una frase que quienes lo conocieron nunca olvidaron. Pidió que no lo lloraran, que crecieran. Tras su partida, sus cenizas fueron arrojadas al mar, cumpliendo su deseo de convertirse en polvo de estrella. Su partida marcó un momento simbólico en la historia del rock argentino, quedando entre dos pérdidas igualmente profundas y dejando una sensación de cambio que apenas comenzaba a sentirse en la escena musical. Número 2. Federico Moura. Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Desde joven mostró una personalidad fuerte,
elegante y diferente. Tenía una sensibilidad artística muy marcada y una forma de expresarse que rompía con lo tradicional. Con el tiempo, esa identidad única se transformó en una de las más influyentes dentro del rock argentino. En 1981 formó la banda Virus junto a sus hermanos Julio y Marcelo. Desde el inicio, el grupo se destacó por su sonido moderno, influenciado por el New Wave y por una estética completamente distinta a la que dominaba la escena en ese momento. Federico no solo era el vocalista, también era el rostro visible de la banda, alguien que llamaba la atención por su presencia, su estilo y su actitud provocadora. En una sociedad que recién salía de la dictadura y todavía conservaba muchas ideas rígidas, Federico se mostraba abiertamente homosexual, algo que generaba reacciones intensas tanto en el público como en los medios. Algunos lo admiraban, otros lo criticaban, pero nadie podía ignorarlo. Su figura representaba una ruptura con los modelos tradicionales de masculinidad dentro del rock. Virus lanzó varios álbumes que se volvieron fundamentales, como Wadu Wadu en 1981, Relax en 1984, Locura en 1985 y Superficies de Placer en 1987. Cada uno de estos trabajos consolidó a la banda como una de las más innovadoras de la época. Federico no solo cantaba, también proponía una nueva forma de entender la música, el cuerpo y la libertad. Además de su trabajo con Virus, tuvo un rol importante como productor. En 1984 produjo el primer disco de Soda Stereo, aportando una visión que influiría en toda una generación del rock latinoamericano. Su capacidad para detectar talento y su sensibilidad artística lo convirtieron en una figura clave más allá de su propia banda. Sin embargo, mientras su carrera seguía creciendo, su salud comenzó a deteriorarse. En 1987, durante las grabaciones de Superficies de Placer en Río de Janeiro, empezó a presentar síntomas preocupantes. Tenía fiebre persistente, tos constante y un cansancio que no desaparecía. Al regresar a Argentina, los estudios médicos confirmaron el diagnóstico: VIH. En ese momento, la enfermedad estaba rodeada de miedo, desinformación y silencio. Federico continuó trabajando, pero el ritmo de la banda cambió. Virus redujo sus actividades para adaptarse a su estado de salud. Las giras se volvieron más cortas y selectivas, y cada presentación tenía un peso especial. La última etapa en vivo de Federico ocurrió en mayo de 1988. El 21 de ese mes, la banda dio su último concierto con él en el Teatro Fénix, en el barrio de Flores. Fue una despedida sin anuncio, sin palabras finales, pero cargada de emoción. Después de eso, Federico se fue alejando del público. Pasó sus últimos meses en reclusión, mientras su cuerpo se debilitaba cada vez más. Aún así, entre mayo y octubre de 1988, grabó varias maquetas como solista. Esas canciones formaban parte de un proyecto que nunca llegó a completarse. Al momento de su muerte, el 21 de diciembre de 1988, pesaba apenas 36 kilos. Murió en su departamento en San Telmo, a los 37 años, a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria derivada del SIDA. Su muerte fue una de las primeras en hacer visible la enfermedad dentro del rock argentino. Aún así, el silencio siguió siendo fuerte. Muchos evitaban hablar del tema, como si nombrarlo fuera a enfrentar algo demasiado incómodo. El crítico Daniel Ripoll describió ese momento como una época en la que la enfermedad avanzaba porque nadie quería mirarla de frente, y Federico se convirtió en un símbolo de esa realidad. Mientras su voz se apagaba, su influencia seguía creciendo, dejando una huella que todavía hoy resuena en la música y en quienes comienzan a preguntarse qué otras historias quedaron ocultas detrás de ese mismo silencio. Número 3. Batato Barea. Salvador Walter Barea nació el 30 de abril de 1961 en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Desde muy joven mostró una personalidad distinta, difícil de encasillar. No seguía reglas, no buscaba encajar. Con el tiempo, esa forma de ser se transformó en una propuesta artística única que lo llevaría a convertirse en Batato Barea, una figura esencial del circuito underground argentino de los años 80.
Batato no era un actor convencional. Él mismo se definía como un clown travesti literario, una mezcla de humor, poesía y provocación. Su presencia en escena era impredecible, cargada de emoción, ironía y una libertad que desafiaba cualquier norma establecida. En una época todavía marcada por el conservadurismo posterior a la dictadura, su arte rompía límites de género, estética y lenguaje. Fue uno de los artistas más representativos del Centro Paracultural, un espacio clave para el desarrollo de nuevas expresiones artísticas en Buenos Aires. También se presentaba en Cemento, una discoteca que funcionaba como punto de encuentro para músicos, performers y creadores que buscaban algo distinto. Allí, Batato construyó una identidad escénica que lo volvió inolvidable. Junto a Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, formó un trío que marcó una época dentro del teatro alternativo. Sus presentaciones eran intensas, incómodas para algunos, liberadoras para otros. No buscaban agradar, buscaban sacudir al público. En sus obras, Batato mezclaba humor con textos de poetas como Alejandra Pizarnik, Néstor Perlonguer, Alfonsina Storni y Osvaldo Lamborghini, creando un lenguaje propio que cruzaba lo literario con lo performático. Su trabajo también dejó huella en el Centro Cultural Rojas, donde más adelante una de sus salas llevaría su nombre. Todo lo que hacía parecía estar adelantado a su tiempo. No solo actuaba, también creaba una forma de expresión que influiría en generaciones futuras de artistas. En 1991, cuando su carrera estaba en uno de sus puntos más altos, Batato recibió una noticia que cambiaría todo. Supo que estaba enfermo, pero decidió no hacerlo público. En esos años, el VIH seguía siendo un tema rodeado de silencio, miedo y prejuicio. Muchos preferían ocultarlo antes de enfrentar el rechazo social. En los últimos meses de su vida, su cuerpo comenzó a mostrar signos de deterioro. Sufría fatiga constante y también enfrentaba complicaciones como la tuberculosis. A pesar de eso, continuó creando. Su personalidad escénica se volvió aún más intensa, acentuando su identidad travesti, incluso recurriendo a intervenciones físicas como implantes de silicona. En un momento crítico, tomó una decisión que empeoró su estado de salud. Se inyectó silicona de uso industrial, lo que agravó aún más su condición física ya debilitada. Aún así, no se detuvo. Su necesidad de expresarse era más fuerte que cualquier límite. Poco antes de morir, viajó a Montevideo para participar en el Festival Rioplatense de Nuevas Tendencias Teatro. Subió al escenario una vez más, entregando todo lo que le quedaba. Días después de esa presentación, el 6 de diciembre de 1991, murió a los 30 años como consecuencia del SIDA. Nunca hizo pública su enfermedad. Su partida fue tan silenciosa como intensa había sido su vida artística. Sin embargo, su legado no desapareció. Durante años, su casa en el barrio del Abasto se transformó en un espacio de memoria, donde se conservaron vestuarios, textos y registros de su obra. Pero incluso con ese reconocimiento, muchas partes de su historia quedaron envueltas en sombras, como si todavía hubiera aspectos que el tiempo no termina de revelar. Número 4. Cris Miró. Federico Virgés nació el 16 de septiembre de 1965 en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Con el paso del tiempo, ese nombre quedaría atrás para dar lugar a Cris Miró, una figura que marcaría un antes y un después en la historia del espectáculo argentino. Su presencia no solo destacaba por su belleza, sino también por el impacto cultural que generó en una sociedad que todavía tenía muchas barreras. Cris se convirtió en la primera mujer transgénero en alcanzar el lugar de vedette principal en el país. Su aparición en los escenarios de teatro de revista durante los años 90 rompió esquemas y abrió conversaciones que hasta ese momento se evitaban. Tenía una figura imponente, una elegancia natural y unos ojos verdes que llamaban la atención de todos. Su formación artística fue rigurosa. Estudió danza con figuras reconocidas como Julio Boca y Maximiliano Guerra y actuación con Alejandra Buero.
Esa preparación se reflejaba en cada presentación, donde combinaba técnica, carisma y una presencia escénica difícil de igualar. En 1995 fue reconocida como Vedette del Año, consolidando su lugar como una de las artistas más importantes del momento. Además de su trabajo en el teatro, participó en cine y televisión, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Su imagen aparecía constantemente en revistas, programas y portadas. Pero más allá del éxito, su figura representaba algo más profundo, la visibilidad de la comunidad travesti y transgénero en Argentina. En medio de ese reconocimiento, comenzaron a surgir preocupaciones sobre su salud. En 1997, cuando estaba en el punto más alto de su carrera, fue internada en el Hospital Fernández. La noticia generó inquietud, pero la información era escasa y confusa. En esa época, hablar de ciertas enfermedades seguía siendo complicado. En septiembre de 1998, Cris se sometió a una serie de estudios médicos más detallados. Frente a los rumores, decidió hablar públicamente. Aseguró que había tenido problemas de salud relacionados con agua contaminada y negó de manera firme tener SIDA. Sus palabras buscaban frenar las versiones que circulaban, aunque no lograron apagar completamente las dudas. Con el paso de los meses, su estado empeoró. Su sistema inmunológico estaba muy debilitado, lo que la obligó a permanecer bajo estrictas condiciones de aislamiento. Durante su última internación, el acceso a su habitación estaba limitado. Un cartel indicaba claramente que nadie podía entrar sin autorización. Solo su madre tenía permitido visitarla y debía hacerlo con medidas de protección, como bata y máscara. Cris estaba cada vez más débil. Apenas podía hablar, sufría fiebre constante, dolores intensos en el pecho y una gran pérdida de peso. A pesar de todo, su entorno intentaba mantener una imagen de control, evitando que la verdad completa saliera a la luz. El 1 de junio de 1999, su estado se volvió crítico. Entró en un coma irreversible y murió horas después del mediodía, a los 33 años, en el barrio de Flores. Oficialmente se informó que la causa había sido un cáncer linfático, algo que sus allegados reafirmaron públicamente. Sin embargo, con el tiempo se confirmó que el VIH había sido un factor clave en el deterioro de su salud. Durante años, esa parte de la historia permaneció oculta, como había ocurrido con tantos otros casos. Sus restos fueron cremados en el cementerio de la Chacarita. Su imagen, siempre cuidada, parecía haber resistido incluso los momentos más difíciles, como si hubiera intentado conservar hasta el final la belleza que la hizo famosa. Pero detrás de esa imagen había una lucha silente que pocos llegaron a comprender completamente y que dejaba abierta una pregunta que comenzaba a repetirse en otras historias. Número 5. Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui nació el 22 de septiembre de 1957 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Desde joven mostró una fuerte inquietud intelectual y un compromiso con las causas sociales que marcarían toda su vida. Estudió historia en la Universidad Nacional de La Plata y más adelante continuó su formación en París, donde amplió su mirada sobre el mundo y las luchas por los derechos humanos. A su regreso a Argentina, en un contexto todavía atravesado por las consecuencias de la dictadura, decidió involucrarse activamente en la defensa de los derechos de las personas homosexuales. En 1984 fue uno de los fundadores de la Comunidad Homosexual Argentina y se convirtió en su primer presidente. En ese momento, dar ese paso implicaba una enorme exposición y riesgo personal. Carlos no solo hablaba de derechos, también los exigía con firmeza. Creía que la visibilidad era una herramienta fundamental para cambiar la sociedad. En una época en la que la discriminación era abierta y constante, su figura comenzó a crecer como referente. Su activismo no se limitaba a discursos, también construía espacios de organización. En 1991 fundó Gays por los Derechos Civiles, ampliando el alcance de su lucha. Un año después, en 1992, encabezó la primera marcha del orgullo gay lésbico en Buenos Aires. Aquella marcha fue pequeña en número, pero enorme en significado.
Marcó el inicio de un camino que con los años se volvería masivo. Además de su trabajo como activista, también escribió. En 1987 publicó el libro Homosexualidad en Argentina, donde abordó la historia, la cultura y la situación social de la comunidad en el país. El libro estuvo dedicado a su pareja, Pablo Azcona, y a las madres de Plaza de Mayo, uniendo dos luchas que para él estaban profundamente conectadas. Sin embargo, mientras impulsaba cambios en la sociedad, su vida personal estaba atravesada por el impacto del VIH. Su pareja, Pablo Azcona, vivió con el virus y falleció en una etapa avanzada de la enfermedad. Esa pérdida marcó profundamente a Carlos, quien continuó su activismo con aún más determinación. El virus también tocó a su familia de manera directa. Su hermano Roberto Jáuregui también fue víctima de la misma enfermedad. En esos años, el SIDA seguía siendo una epidemia rodeada de prejuicio, silencio y falta de información, lo que hacía aún más difícil enfrentarla públicamente. En 1996, la salud de Carlos comenzó a deteriorarse de forma evidente. Aún así, no dejó de lado su lucha. Sus últimos meses estuvieron marcados por una batalla política que consideraba fundamental: lograr que la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incluyera la orientación sexual como categoría protegida contra la discriminación. Trabajó intensamente en ese objetivo, convencido de que sería un avance histórico. Sin embargo, el 20 de agosto de 1996, a los 38 años, murió en su departamento de la calle Paraná como consecuencia del SIDA, sin llegar a haber concretado ese logro. 10 días después de su muerte, su presencia se hizo sentir de una manera inesperada. Durante una sesión de la Convención Constituyente, activistas ingresaron con fotos suyas para exigir la inclusión de la cláusula antidiscriminatoria. Días más tarde, la propuesta fue aprobada por unanimidad. Buenos Aires se convirtió así en la primera ciudad en América Latina en reconocer ese derecho en su Constitución. Con el tiempo, su legado continuó creciendo. Una plaza fue nombrada en su honor, y el día de su muerte se transformó en una fecha de memoria y lucha. Años después, incluso una estación de metro llevaría su nombre, marcando un reconocimiento que en vida muchas veces le fue negado, mientras nuevas historias comenzaban a emerger desde los mismos años de silencio. Número 6. Hugo Soto. Hugo Soto nació el 15 de enero de 1953 en la provincia de Corrientes, en Argentina. Desde muy joven mostró una inclinación natural hacia el arte, no solo en la actuación, sino también en la pintura y la escultura. Su sensibilidad artística era profunda, y con el tiempo lograría destacarse en distintas disciplinas, construyendo una carrera que combinaba talento, compromiso y una búsqueda constante de expresión. En 1975 comenzó a formar parte del Teatro General San Martín, uno de los espacios culturales más importantes de Buenos Aires. Allí desarrolló gran parte de su formación como actor, participando en obras que le permitieron crecer y consolidarse dentro del ambiente teatral. Su presencia en escena era intensa, con una forma de interpretar que conectaba de manera directa con el público. Sin embargo, fue en el cine donde alcanzó un reconocimiento más amplio. En 1986, protagonizó la película Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela. Su interpretación del personaje principal fue tan impactante que le valió el premio Cóndor de Plata como mejor actor. Ese papel lo marcó para siempre y lo convirtió en una figura clave del cine argentino. A partir de ese momento, su carrera continuó en ascenso. Participó en películas como Lo que vendrá, donde también fue premiado, Los amores de Kafka, Yo, la peor de todas, de María Luisa Bemberg, El lado oscuro del corazón y Cuatro caras de Victoria. En cada uno de estos trabajos demostró su capacidad para construir personajes complejos, cargados de humanidad. Paralelamente, nunca abandonó las artes plásticas. Fue discípulo del reconocido artista Carlos Gorriarena, quien influyó en su desarrollo como pintor y escultor. Para Hugo, el arte no tenía límites claros, y esa visión se reflejaba en todo lo que hacía. A comienzos de la década de los 90, cuando su carrera seguía creciendo, recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. A los 40 años, supo que tenía SIDA. En ese momento la enfermedad estaba rodeada de un fuerte estigma social, lo que hacía aún más difícil enfrentarla públicamente. A pesar de la situación, Hugo no se aisló completamente.
decidió refugiarse en el teatro, un espacio que siempre había sido importante para él. Continuó trabajando, aunque de manera más limitada, y también aceptó dar entrevistas. Quienes lo escuchaban destacaban su amabilidad, su serenidad y una generosidad que no parecía alterarse a pesar de la gravedad de su estado. Su cuerpo comenzó a debilitarse progresivamente. Las complicaciones derivadas del SIDA afectaron su salud de manera constante, en un contexto donde los tratamientos aún eran limitados y el conocimiento sobre la enfermedad seguía siendo insuficiente. El 2 de agosto de 1994, a los 42 años, murió en Buenos Aires como consecuencia de esas complicaciones. Su muerte interrumpió una carrera que todavía tenía mucho por ofrecer. En ese momento, el impacto fue profundo dentro del ambiente artístico, aunque, como en otros casos, el tema de la enfermedad no siempre se abordaba de forma abierta. El director Eliseo Subiela, con quien había trabajado en uno de sus proyectos más importantes, decidió rendirle homenaje en una película posterior. Incluyó un personaje llamado Hugo, como una forma de mantener viva su memoria y de recordar también a aquel personaje que había dejado una huella tan fuerte. A pesar de su partida, su trabajo continuó siendo valorado con el paso del tiempo. Su forma de actuar, su compromiso con el arte y su sensibilidad dejaron una marca que no desapareció. Sin embargo, su historia también formaba parte de un contexto más amplio, donde muchas vidas eran atravesadas por la misma enfermedad en silencio, mientras otras figuras comenzaban a aparecer en ese mismo escenario marcado por la incertidumbre. Número 7. Fernando Peña. Fernando Gabriel González Peña Mendizábal nació el 30 de enero de 1963 en Montevideo, Uruguay, pero desde muy pequeño se trasladó a Argentina, donde desarrollaría toda su carrera. Creció en un entorno marcado por el mundo artístico y mediático. Era hijo del periodista deportivo Pepe Peña y nieto de la actriz Gloria Bayardo, lo que lo acercó desde temprano a los escenarios y a los medios de comunicación. Fernando no era un artista convencional. Tenía una personalidad intensa, provocadora y profundamente creativa. Se movía con naturalidad entre el teatro, la radio, el cine y la televisión, construyendo una carrera que desafiaba constantemente los límites. Su estilo era directo, sin filtros, y muchas veces incómodo para quienes no estaban preparados para su forma de decir las cosas. Uno de sus espacios más emblemáticos fue el programa radial El Parquímetro, que condujo durante más de 10 años en Metro 95.1. Allí creó 21 personajes distintos, cada uno con su propia voz, historia y forma de pensar. Esa capacidad para transformarse lo convirtió en una figura única dentro de la radio argentina. Su programa no solo entretenía, también provocaba reflexión y rompía estructuras. En el teatro también dejó una marca importante. Protagonizó obras como Esquizopeña, Mugre y La burlona tragedia del Corpiño. En Mugre, su trabajo fue reconocido con el premio Estrella de Mar a Mejor Unipersonal. En el escenario, Fernando llevaba su intensidad al máximo, construyendo personajes que mezclaban humor, crítica y una fuerte carga emocional. Pero detrás de esa energía constante, su vida estaba atravesada por una historia que comenzó muchos años antes de hacerse pública. En 1987, supo que se había contagiado de VIH. Su pareja en ese momento era portadora del virus, y así comenzó un proceso que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio. Durante años no presentó síntomas, lo que le permitió continuar con su vida y su carrera. Con el tiempo su situación se volvió más compleja. Desarrolló un linfoma muy agresivo y tuvo que someterse a 6 meses de quimioterapia intensa. A pesar de eso, decidió enfrentar la enfermedad a su manera. En 2001 hizo público su diagnóstico y habló del tema sin rodeos, incluso con humor, desafiando el miedo y el estigma que todavía existían. Fernando tenía una relación particular con el tratamiento. En 2004, decidió dejar de tomar la medicación, cansado de los efectos secundarios. Para él, la calidad de vida era más importante que cualquier otra cosa. Esa decisión generó debate, tanto en el ámbito médico como en el público. En 2005, vivió una situación que reflejaba el nivel de discriminación que aún existía. Le impidieron ingresar a Estados Unidos por ser portador de VIH, cuando quería asistir al casamiento de su hermano. Ese episodio dejó en evidencia que el estigma no era solo local, sino global.
En mayo de 2008, anunció que tenía cáncer de hígado, una complicación directa de su condición de salud. A pesar de todo, no dejó de trabajar. Incluso en sus últimos días, continuó con su programa de radio desde la clínica donde estaba internado, manteniendo su vínculo con el público hasta el final. El 17 de junio de 2009, a los 46 años, murió en la clínica Alexander Fleming en Buenos Aires. Su caso fue uno de los más visibles en una época donde todavía persistían prejuicios, pero donde también comenzaban a abrirse espacios para hablar del tema. Fernando dejó una huella profunda, no solo por su talento, sino por su manera de enfrentar la vida y la enfermedad. Y mientras su historia seguía resonando, otras voces del pasado y del presente comenzaban a entrelazarse en un mismo relato que aún no terminaba de contarse. Número 8. Feliciano Centurión. Feliciano Centurión nació el 20 de marzo de 1962 en San Ignacio de las Misiones, en Paraguay. Su infancia estuvo marcada por un entorno familiar donde las mujeres ocupaban un lugar central, especialmente a través de las prácticas del bordado y el trabajo textil. Esas primeras experiencias, que parecían simples actividades domésticas, se convertirían con el tiempo en la base de una obra artística profundamente personal. En 1974, su vida cambió de manera radical, cuando su familia se vio obligada a abandonar Paraguay para escapar de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se instalaron en Argentina, donde Feliciano comenzaría a construir su camino dentro del arte. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y luego en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, en Buenos Aires. Durante los años 90, se convirtió en una figura central de la llamada Generación Rojas, un grupo de artistas que expuso sus trabajos en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio fue clave para el desarrollo de nuevas formas de expresión, alejadas de los circuitos tradicionales y más abiertas a lo experimental. Feliciano se destacó por su uso de materiales poco convencionales dentro del arte. Trabajaba con mantas, pañuelos, almohadas, crochet y bordados, elementos asociados a lo cotidiano y muchas veces considerados menores dentro del campo artístico. Sin embargo, él transformó esos materiales en una forma de expresión cargada de significado, donde lo íntimo y lo político se entrelazaban. Su obra tenía una fuerte dimensión autobiográfica. A través de los textiles, exploraba temas como la identidad, el deseo, la memoria y la fragilidad. También incorporaba frases bordadas que funcionaban como pensamientos, preguntas o afirmaciones. Su lenguaje era directo, emocional y profundamente humano. En 1994, alcanzó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al representar a Paraguay en la Quinta Bienal de La Habana. Ese momento marcó un punto alto en su trayectoria, aunque el reconocimiento masivo todavía estaba lejos. 2 años antes, en 1992, había recibido el diagnóstico de VIH. En ese entonces, los tratamientos eran muy limitados y el impacto de la enfermedad era devastador. A partir de ese momento, su obra comenzó a transformarse de manera notable. Los grandes formatos y los colores intensos dieron paso a piezas más pequeñas, más íntimas. Sus trabajos comenzaron a concentrarse en detalles, en frases bordadas que hablaban de la vida, la muerte, el miedo y el afecto. Una de esas frases decía que en nuestras almas no debía entrar el terror, como si fuera un intento de protegerse frente a lo inevitable. En la etapa final de su vida, su producción se volvió aún más personal. Desde el hospital, comenzó a crear pequeñas almohadas bordadas con palabras cargadas de sentido. Una de ellas llevaba una sola palabra: reposa. Esa pieza reflejaba una aceptación serena, una forma de enfrentar el final sin perder la sensibilidad que siempre lo caracterizó. El 7 de noviembre de 1996, a los 34 años, murió en Buenos Aires como consecuencia de complicaciones derivadas del SIDA. Su muerte ocurrió en un momento en el que su obra todavía no había alcanzado el reconocimiento que merecía. Con el paso del tiempo, su legado comenzó a crecer. Años después, sus trabajos fueron exhibidos en distintos países, y su nombre empezó a ocupar un lugar importante dentro del arte contemporáneo latinoamericano. Sin embargo, esa valoración llegó tarde,
como en tantas otras historias, dejando la sensación de que aún quedan muchas voces por descubrir dentro de este mismo recorrido. Número 9. Nadia Echazu. Nadia Echazu nació en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Desde muy joven enfrentó una realidad difícil, marcada por la exclusión y la falta de oportunidades. Con el tiempo, esa experiencia se transformó en motor de lucha. Nadia no solo sobrevivió a un contexto hostil, también se convirtió en una de las pioneras del activismo trans en el país. Durante las décadas de los 90 y los primeros años del 2000, su nombre empezó a resonar dentro del movimiento travesti y transexual. Participó activamente en la Asociación de Travestis de Argentina, donde trabajó junto a otras referentes en la defensa de derechos básicos. Sin embargo, diferencias internas la llevaron a tomar otro camino. Decidió fundar la Organización de Travestis y Transexuales de Argentina, conocida como OTRA. Desde allí impulsó nuevas formas de organización, con una mirada más crítica sobre la gestión y el destino de los recursos. Para Nadia, la lucha no solo era hacia afuera, también implicaba cuestionar lo que ocurría dentro del propio movimiento. Su militancia fue directa, muchas veces incómoda para el poder. Junto a activistas como Loana Berkins, Diana Zacayán y Marlene Guayar, enfrentó políticas que buscaban aislar a las personas trans en zonas específicas de las ciudades. Rechazaban la creación de espacios segregados, entendiendo que eso reforzaba la exclusión en lugar de resolverla. En el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Nadia organizó a muchas de sus compañeras que trabajaban en la calle. Creó redes de apoyo, espacios de cuidado y estrategias colectivas para enfrentar la violencia cotidiana. Su liderazgo no era formal, pero sí profundamente influyente. Tenía un estilo combativo, pero también irreverente. En las marchas del orgullo solía aparecer en patines, como una forma de expresión que mezclaba alegría, provocación y resistencia. Su presencia no pasaba desapercibida. A lo largo de su vida enfrentó una violencia constante por parte de las fuerzas de seguridad. Fue detenida en múltiples ocasiones, golpeada y humillada. En una de esas detenciones, incluso fue sometida al uso de un chaleco de fuerza dentro de una comisaría. Estas situaciones eran frecuentes para muchas personas trans en esos años. El 7 de octubre de 2001, mientras realizaba una campaña en la vía pública repartiendo preservativos y brindando información sobre el VIH, fue nuevamente agredida por policías. La golpearon, la insultaron, le arrojaron gas lacrimógeno en el rostro y la esposaron. Ese episodio reflejó el nivel de violencia institucional que enfrentaba. Nadia vivía con VIH, aunque su enfermedad nunca fue ampliamente difundida. A pesar de su estado de salud, nunca abandonó su militancia. Continuó trabajando, organizando y acompañando a otras personas hasta el final. Sus últimos días los pasó internada en el Hospital Muñiz, en Buenos Aires. Allí enfrentó no solo el deterioro físico, sino también una última forma de violencia. Fue internada en un área masculina sin que su identidad fuera reconocida por el sistema de salud. El 18 de julio de 2004, a los 38 años, murió como consecuencia de complicaciones derivadas del VIH. Su muerte pasó casi desapercibida para gran parte de la sociedad, dejando su historia en un lugar de silencio que tardaría años en romperse. Sin embargo, su legado comenzó a tomar forma con el tiempo. En 2008 se creó una cooperativa textil que lleva su nombre, pensada como un espacio de trabajo digno para personas travestis y trans. Aún así, su historia sigue siendo poco conocida, como si todavía quedaran muchas capas por descubrir dentro de una realidad que apenas empieza a ser contada. Número 10. Walter de Giusti. Walter Alfredo de Giusti nació en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. A diferencia de los nombres que aparecen en esta lista, su historia no está ligada al arte, la música o el activismo, sino a un caso criminal que impactó profundamente a la sociedad argentina en la década de los 80. Durante su juventud, asistió a la escuela secundaria Dante Alighieri en Rosario. Allí conoció a Fito Páez, quien años después se convertiría en uno de los músicos más importantes del país. En ese entonces compartían un entorno común, aunque sus caminos tomarían direcciones completamente opuestas. Walter tenía interés por la música y tocaba el bajo en una banda de heavy metal. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a desarrollar sentimientos de resentimiento y envidia hacia Páez. Esa relación, marcada por una cercanía inicial, se transformó en algo oscuro, que más tarde tendría consecuencias trágicas. En noviembre de 1986, de Giusti cometió uno de los crímenes más recordados de la época.
Asesinó a la abuela paterna de Fito Páez y a su tía abuela en la ciudad de Rosario. Estos hechos se sumaron a otros homicidios que había cometido previamente, lo que configuró una serie de actos violentos que conmocionaron al país. La investigación avanzó rápidamente y en agosto de 1987 fue condenado a prisión perpetua. Fue trasladado a la penitenciaría de Coronda en Santa Fe, donde comenzó a cumplir su condena. Su nombre quedó asociado para siempre a esos crímenes, generando un fuerte impacto mediático y social. Durante su tiempo en prisión, su vida tomó otro rumbo marcado por la enfermedad. En ese contexto, contrajo el virus del VIH. Las condiciones dentro de los centros penitenciarios en esos años, sumadas a la falta de información y prevención, favorecían la propagación del virus entre la población carcelaria. Con el paso del tiempo, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Las complicaciones derivadas del SIDA afectaron su organismo de manera progresiva. Ante esta situación, su defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando que su condición era grave y que había perdido casi por completo la visión. El pedido fue aceptado, y De Giusti fue trasladado a cumplir su condena fuera del penal. Sin embargo, esa medida generó controversia. Con el tiempo fue visto en reiteradas ocasiones fuera de su domicilio, incluso en un bar cercano y conduciendo un automóvil. Estas acciones evidenciaban el incumplimiento de las condiciones impuestas. A pesar de esos episodios, su salud continuó empeorando. En junio de 1998 sufrió una descompensación clínica que obligó a su reinternación. Fue trasladado al Sanatorio Americano de Rosario, donde recibió atención médica en sus últimos días. El 12 de junio de 1998, a los 35 años, murió como consecuencia de las complicaciones derivadas del SIDA. Su fallecimiento cerró una historia marcada por la violencia, la enfermedad y la controversia, muy distintas a las trayectorias de otras figuras mencionadas anteriormente. Su caso también refleja otra dimensión de la epidemia, una que atravesó distintos sectores de la sociedad sin distinción, incluso en contextos como el sistema penitenciario, donde las condiciones agravaban aún más la situación. Al llegar a este punto, las historias reunidas muestran distintas caras de una misma época, un periodo donde el silencio, el miedo y la desinformación dejaron huellas profundas que todavía hoy invitan a seguir explorando lo que quedó oculto. Estas son historias que quedan en la memoria, no solo por la fama que estos argentinos tuvieron en vida, sino también por la forma silenciosa y dolorosa en la que se fueron. El VIH-Sida arrebató talentos que el mundo seguiría extrañando durante muchos años. Es importante recordar quiénes fueron, lo que dejaron y lo que sus historias aún tienen para enseñarnos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías a alguno de estos famosos? ¿Cuál de las historias te conmovió más? Deja tu comentario aquí abajo porque leo todo. Si este video te hizo reflexionar o aprender algo nuevo, dale like, compártelo con alguien a quien también le interese este tema y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta el próximo video.